Mi esposo gritó: «Mi madre merece la casa». Respondí: «Dásela». 5 años después, él rogó. La noche que decidí destruir a mi esposo, le regalé exactamente lo que me pedía. Suena extraño, lo sé. La mayoría de las mujeres habrían gritado, llorado, peleado por sus derechos. Pero yo no soy la mayoría de las mujeres. Y esa noche del 22 de marzo, mientras mi esposo Javier Mendoza golpeaba la mesa del comedor, exigiendo que le entregara mi casa a su madre, yo simplemente sonreí y dije que sí. Déjenme retroceder un poco. Mi nombre es Carmen Solís, y esta es la historia de cómo perdí todo para ganarlo todo de vuelta. Todo comenzó 3 semanas antes de aquella cena. Era un martes tibio de febrero en Barcelona, y yo había regresado temprano a casa después de cancelar una reunión con un cliente de mi pequeño taller de restauración de arte. Tenía un dolor de cabeza terrible, de esos que te nublan la vista. Nunca imaginé que ese dolor de cabeza me salvaría la vida, o al menos, la vida que creía tener. Entré a nuestra casa colonial en el barrio gótico, esa hermosa propiedad de 3 plantas que heredé de mi padre cuando murió hace 8 años. Las paredes de piedra blanca, los techos altos con vigas de madera antigua, los balcones con vistas a las calles empedradas. Mi padre la había restaurado con sus propias manos durante 20 años. Era su orgullo, su legado para mí. «Carmen», me dijo en su lecho de muerte, «esta casa es tu refugio. Nunca la vendas, nunca la regales. Es tu seguridad». Debí haberle hecho caso desde el principio. Esa tarde, subí las escaleras en silencio, quitándome los zapatos para no hacer ruido. Pensaba darme un baño y dormir un poco. Pero entonces escuché la voz de Javier en nuestro dormitorio. Hablaba por teléfono y su tono no era el que usaba conmigo. Era suave, íntimo, lleno de esa calidez que había dejado de dirigirme hacía años. «Mi amor, te lo prometo. En 6 meses como máximo, Carmen firma los papeles y la casa es nuestra. Bueno, oficialmente será de mi madre, pero ya sabes que mamá hará lo que yo le diga. Venderemos esta reliquia por al menos 2 millones de euros y nos compraremos ese ático en la diagonal que tanto te gusta». Me quedé paralizada en el pasillo. Lorena. Estaba hablando con Lorena Ruiz, su secretaria. Esa mujer de 32 años, 15 menos que yo, con su cabello perfecto y sus trajes entallados. Siempre me había saludado con esa sonrisa dulce en las cenas de la empresa. «Qué suerte tiene Javier de tener una esposa tan talentosa», me decía. «Qué estúpida fui. Amor, Carmen es tan ingenua que ni siquiera sospecha nada. Llevo meses preparando el terreno. Mi madre viene este fin de semana y comenzaremos la operación. Le diremos que necesita un lugar donde vivir, que su apartamento tiene problemas de humedad. Ya sabes, el cuento. Carmen es tan buena persona que no se negará. Y una vez que mi madre esté aquí, será más fácil presionarla». Sentí que el piso se movía bajo mis pies. 15 años de matrimonio. 15 años creyendo que construíamos algo juntos. Yo trabajando 12 horas al día en mi taller, restaurando pinturas antiguas, frescos dañados, mientras él expandía su empresa de importación textil. Nunca tuvimos hijos porque él siempre decía que no era el momento adecuado. Después, Carmen, cuando la empresa esté más estable. Ahora entendía por qué. «Sí, mi vida, yo también te amo. Hasta la noche. Nos vemos en el hotel de siempre». Escuché sus pasos acercándose a la puerta. Me escondí rápidamente en el cuarto de baño del pasillo, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que me delataría. Lo vi pasar, arreglándose la corbata frente al espejo del recibidor, silbando una canción, feliz, planeando robarme la casa de mi padre para vivir con su amante. Cuando la puerta principal se cerró, me dejé caer al suelo y lloré. Pero no lloré mucho tiempo, porque mientras las lágrimas caían, algo dentro de mí se endureció. Algo frío y calculador que no sabía que poseía comenzó a despertar. Me levanté, me lavé la cara y encendí mi computadora. Si Javier quería jugar, jugaríamos, pero con mis reglas. Los siguientes días fueron de investigación silenciosa. Contraté a un detective privado, Marcos Aguirre, un hombre discreto recomendado por una amiga abogada. En una semana tenía fotos, videos, registros de hotel. Javier y Lorena llevaban casi 2 años de romance. 2 años de mentiras durante los cuales yo trabajaba como una esclava para mantener mi negocio a flote, mientras él gastaba dinero de nuestra cuenta conjunta en hoteles de lujo y joyas para ella. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue descubrir que mi suegra Matilde estaba completamente involucrada en el plan. Mi detective encontró mensajes entre ella y Javier donde discutían cómo convencerme de donar la casa. Matilde recibiría 100.000 euros por su participación en el fraude. La mujer que me había abrazado en mi boda, que me llamaba hija querida,
Me estaba apuñalando por la espalda por dinero. Fue entonces cuando comencé a planear mi propia estrategia. Y créanme, sería magistral. Llamé a mi abogado, Roberto Santander, un viejo amigo de mi padre. Le conté todo. Carmen, me dijo con esa voz seria que usaba para casos importantes, podemos denunciarlo ahora mismo por intento de fraude. Pero yo negué con la cabeza. No quería una victoria rápida. Quería justicia perfecta. Juntos diseñamos un plan. Primero, transferí silenciosamente todas mis acciones del negocio de restauración a una cuenta corporativa nueva bajo el nombre de una empresa fantasma. Legalmente, seguía siendo mía, pero Javier no podría rastrearla. Segundo, saqué todo mi dinero de las cuentas conjuntas, excepto lo suficiente para no levantar sospechas, y lo deposité en una cuenta en Suiza que abría a nombre de mi madre soltera, usando su apellido de soltera, Duarte. Tercero, y esto fue lo más inteligente, hice que Roberto redactara una escritura de donación de la casa a nombre de Matilde, pero con una cláusula oculta en la letra pequeña que pocos abogados detectarían. La casa volvería automáticamente a mi posesión si se intentaba vender o traspasar dentro de los siguientes 10 años sin mi consentimiento notarial expreso. Era una bomba de tiempo legal perfecta. El fin de semana llegó y con él, Matilde Mendoza, mi querida suegra. 68 años, cabello teñido de rubio platino, siempre vestida como si fuera a una gala. Me recibió con su abrazo falso de siempre. Carmen, querida, qué gusto verte. Estás un poco pálida, ¿te sientes bien? Si supiera que lo pálida que estaba era porque había pasado noches enteras planeando su destrucción. La cena fue el viernes en la noche. Javier había insistido en que fuera especial, preparando el escenario para su gran actuación. Cocinó él mismo, algo que rara vez hacía. Paella valenciana, mi plato favorito. Qué irónico. Tu última cena antes de la traición, servida con azafrán y camarones. Matilde se sentó a la cabecera de la mesa, como la reina que creía ser. Javier a mi derecha, yo a la izquierda. El vino fluyó. Las conversaciones fueron ligeras al principio. Matilde habló sobre su apartamento, sobre lo vieja que se estaba poniendo, sobre lo difícil que era vivir sola. Y entonces llegó el momento. Carmen, hija, comenzó Matilde con voz temblorosa, necesito pedirte un favor enorme. Mi apartamento tiene problemas terribles de humedad. El médico dice que está afectando mis pulmones. Yo no sé qué hacer. Miré a Javier. Él evitaba mi mirada, tomando vino con nerviosismo. Era un actor terrible. ¿Y qué necesitas, Matilde?, pregunté con voz suave. Bueno, yo pensaba, esta casa es tan grande. Tiene 3 plantas. Quizás yo podría, solo temporalmente, por supuesto, quedarme en una de las habitaciones hasta que solucione mi problema. Silencio. Podía sentir la tensión en el aire. Javier finalmente levantó la vista. Carmen, sé que es mucho pedir, pero es mi madre. Está enferma. No podemos dejarla en esas condiciones. Tomé un sorbo de mi vino, saboreando el momento. Es cierto, es mucho pedir. Esta es la casa de mi padre. El rostro de Javier se endureció. Y entonces llegó, el momento que había estado esperando. Tu padre está muerto, Carmen. Muerto. Ya no necesita la casa. Mi madre está viva y enferma. Ella merece esta casa más que un fantasma. El golpe en la mesa hizo temblar las copas. Matilde fingió sorpresa, llevándose la mano al pecho. Pero yo vi el brillo en sus ojos. Lo estaban disfrutando. 15 años he aguantado que trates esta casa como un museo a tu padre. 15 años sin poder cambiar nada porque así lo dejó papá. Mi madre merece un techo digno y tú te niegas por aferrarte a piedras viejas. Me quedé en silencio, mirándolo fijamente. Dejé que se desahogara, que mostrara su verdadera cara. Di algo, Carmen. Di que sí. Demuestra que tienes corazón. Y entonces, con la voz más calmada del mundo, dije las palabras que cambiarían todo. Está bien, Javier. Dásela. El silencio fue absoluto. Javier parpadeó confundido. Matilde dejó de actuar por un segundo, su máscara cayendo brevemente. ¿Qué dijiste?, tartamudeó Javier. Dije que está bien. Le daré la casa a tu madre. Si eso es lo que quieres, si eso es lo que necesita, que la tenga. Los ojos de Javier se iluminaron con una codicia que me revolvió el estómago. ¿Hablas en serio? Completamente. Llamaré a mi abogado el lunes. Haré la transferencia de la propiedad. Tu madre puede quedarse con la casa. Matilde no podía creer su suerte. Se levantó y me abrazó, lágrimas falsas corriendo por sus mejillas. Oh, Carmen, eres un ángel. Sabía que tenías buen corazón. Javier me miraba con una mezcla de sorpresa y triunfo. Había ganado, o eso creía.
Esa noche, mientras él dormía a mi lado con una sonrisa en los labios, yo permanecí despierta mirando el techo. En mi mente ya estaba 3 pasos adelante. Ya había empacado mentalmente las pocas cosas que me llevaría. Ya había reservado mi vuelo. Ya había comenzado mi nueva vida. Lo que Javier no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que acababan de firmar su propia sentencia. Y yo sería el verdugo paciente que esperaría el momento perfecto para ejecutarla. 5 años, pensé. Les daré 5 años para que disfruten su victoria, para que se confíen, para que construyan castillos sobre la arena. Y entonces, cuando menos lo esperen, cuando crean que han ganado, regresaré. Y lo perderán todo. El lunes siguiente cumplí mi palabra. Roberto Santander vino a casa con los documentos ya preparados. Javier prácticamente flotaba de felicidad, aunque intentaba disimularlo con una máscara de seriedad preocupada. «Carmen, ¿estás segura de esto?», me preguntó frente al notario, interpretando al esposo considerado. «Es una decisión muy grande». Qué actor más patético. Lo miré directamente a los ojos y sonreí. Nunca he estado más segura de algo en mi vida. Firmé los papeles. Matilde los firmó con manos temblorosas de emoción. El notario estampó los sellos oficiales, y así la casa de mi padre pasó legalmente a nombre de Matilde Mendoza. Javier me abrazó, susurrando en mi oído. «Gracias, amor. Has hecho algo muy noble». Noble. Esa palabra me perseguiría durante las siguientes semanas. Lo que ellos no vieron fue el pequeño gesto que Roberto me hizo al salir, un guiño casi imperceptible. Todo estaba en orden. La trampa estaba puesta. Ahora solo necesitaba tiempo. Durante los siguientes 2 meses, interpreté mi papel a la perfección. La esposa generosa que había cedido la casa familiar por amor. Me mudé al 2º piso, dejando que Matilde ocupara la planta principal. Javier estaba radiante, probablemente haciendo planes con Lorena sobre cuándo y cómo venderían la propiedad. Pero yo también estaba ocupada. Por las noches, cuando todos dormían, trasladaba silenciosamente mis pertenencias más valiosas. Las herramientas de restauración de mi padre, sus libros antiguos, las pocas joyas de mi madre que guardaba como tesoro. Todo lo empacaba en cajas que enviaba a una bodega de almacenamiento bajo un nombre falso. Poco a poco, Carmen Solís estaba desapareciendo de esa casa, como un fantasma que se desvanece al amanecer. Mi taller de restauración también estaba en transición. Había contactado a Elena Vargas, una colega de Madrid que llevaba años pidiéndome que nos asociáramos. «Carmen», me había dicho en nuestra última videollamada, «tu talento está desperdiciado en ese taller pequeño de Barcelona. En Italia, en Francia, hay museos que pagarían fortunas por tu trabajo. Deberías expandirte». Y eso hice. Transferí silenciosamente la propiedad del taller a la empresa fantasma. Despedí a mis 2 empleados con generosas indemnizaciones y una carta de recomendación, y cerré el local. Oficialmente, mi negocio había quebrado. Javier fingió consolación, pero vi el alivio en sus ojos. Una esposa sin recursos propios es más fácil de controlar, ¿verdad? Lo que él no sabía era que Elena ya había conseguido 3 contratos internacionales para mí. Uno en Florencia, restaurando frescos del siglo XVI en una villa privada. Otro en París, trabajando en pinturas barrocas para el Louvre. Y el tercero, el más lucrativo, en Roma, restaurando los murales de una catedral antigua. En total, casi $500,000 euros en contratos, pero todo bajo el nombre de mi empresa nueva, Duarte Restauraciones. Era mayo cuando dejé caer la siguiente bomba, aunque para Javier fue un regalo más. «Necesito contarte algo», le dije una noche durante la cena. Matilde también estaba presente, como siempre, disfrutando de su casa. «He estado pensando mucho. Con el taller cerrado, sin trabajo aquí, creo que necesito tiempo para mí». Javier levantó la vista de su plato, interesado. «¿Tiempo para ti? ¿Qué quieres decir?» «Quiero viajar. Buscarme a mí misma. Estos últimos meses han sido muy duros. Perder mi negocio, entregar esta casa. Me siento perdida. Mi prima Alejandra vive en México, en Guadalajara. Me ha invitado a quedarme con ella unos meses. Vi el destello en sus ojos. Meses sin mí. Meses para estar libre con Lorena. Pero tenía que fingir preocupación. «¿México? Carmen, eso está muy lejos. ¿Estás segura? ¿Cuánto tiempo planeas estar fuera?» Me encogí de hombros, interpretando a la mujer perdida y frágil. «No lo sé. 3 meses, 6 meses. Lo que necesite para sanar. ¿Te importa? Sé que es egoísta de mi parte, pero...» No, para nada», interrumpió rápidamente, tomando mi mano con falsa ternura. «Si eso es lo que necesitas, te apoyo completamente. Tu bienestar es lo más importante.
Matilde asintió con compasión exagerada. Claro, hijita, un cambio de aires te hará bien. No te preocupes por la casa, yo la cuidaré muy bien. Apuesto a que sí. Probablemente ya tenían al agente inmobiliario en marcación rápida. 2 semanas después, en un húmedo día de junio, Javier me llevó al aeropuerto. Me abrazó en la puerta de embarque, besó mi frente y susurró: «Te voy a extrañar mucho. Escríbeme todos los días». «Lo haré», mentí. Lo vi alejarse y con cada paso que daba, sentí el peso de 15 años de matrimonio evaporarse. No había tristeza, no había nostalgia, solo una extraña sensación de libertad mezclada con determinación fría. Abordé el avión, pero no con destino a México. Mi vuelo hacía escala en Madrid y desde ahí tomaría otro avión a Florencia. Alejandra de Guadalajara no existía. Era solo otro personaje en mi obra de teatro cuidadosamente orquestada. Mi nueva vida comenzó en una pequeña pensión cerca del Ponte Vecchio. Florencia me recibió con cielos azules y el aroma de café expreso. Durante las primeras semanas me dediqué completamente al trabajo. Los frescos de la Villa Rosselli eran una maravilla deteriorada del siglo XVI, representando escenas mitológicas con colores que el tiempo había apagado. Mi trabajo era devolverles su gloria original sin alterar la esencia del artista. Trabajaba 14 horas al día, perdiéndome en los detalles microscópicos de cada pincelada. Era terapéutico. Cada capa de suciedad que removía de aquellas pinturas antiguas se sentía como remover las capas de mentiras de mi vida anterior. Cada color que restauraba era como recuperar un pedazo de mí misma que había perdido en esos 15 años con Javier. El dueño de la villa, el conde Massimo Rosselli, un hombre elegante de 50 y tantos años, quedó maravillado con mi trabajo. «Signora Duarte», me dijo un día mientras observaba mi progreso, «usted no restaura arte, usted lo resucita. Es extraordinario». «El arte nunca muere realmente», respondí mientras limpiaba delicadamente el rostro de una ninfa. «Solo espera a que alguien con paciencia lo vuelva a ver». «Como las personas», comentó él con una sonrisa sabia. «A veces solo necesitamos que alguien nos limpie el polvo para brillar nuevamente». No sabía cuánta razón tenía. El conde me presentó a otros coleccionistas. Mi reputación comenzó a crecer. Carmen Duarte, la restauradora española con manos mágicas y ojo de águila para los detalles. Pronto, las ofertas comenzaron a llegar. Un marchante de arte francés quería que evaluara una colección privada en Lyon. Un museo en Ginebra necesitaba restaurar urgentemente unos Caravaggio dañados por humedad. Una familia noble de Viena tenía retratos ancestrales que necesitaban atención especializada. Acepté todos los trabajos que pude manejar. Viajaba constantemente, de ciudad en ciudad, de país en país. Italia, Francia, Suiza, Austria, Alemania. Mi cuenta bancaria crecía exponencialmente. Para el primer año había acumulado casi 800.000 euros. Para el segundo año superaba el 1,5 millones. Pero no era solo el dinero, era la transformación personal. Me corté el cabello largo que Javier siempre insistía que mantuviera porque te hace ver más femenina. Ahora llevaba un elegante corte pixie que enmarcaba mi rostro y me hacía ver sofisticada, moderna. Bajé 10 kilos no por dieta, sino porque finalmente estaba comiendo bien y sin el estrés constante del engaño. Me compré ropa de diseñador, no para impresionar a nadie, sino porque por primera vez en 15 años podía permitírmelo y quería hacerlo. Aprendí italiano fluido y mejoré mi francés. La Carmen que había firmado aquellos papeles de donación en Barcelona había muerto. En su lugar, surgió una mujer que no reconocía pero que me gustaba inmensamente. Mientras tanto, mantenía contacto mínimo con Javier. Le enviaba mensajes esporádicos desde números mexicanos que compraba y desechaba. Mensajes vagos sobre encontrarme a mí misma y necesitar más tiempo. Él respondía con impaciencia cada vez menos disimulada. «¿Cuándo vuelves, Carmen? Ya pasaron 2 años. La casa te extraña. Necesitamos hablar de nuestro futuro». Nuestro futuro. Qué gracioso. Él no tenía idea de que su futuro estaba siendo cuidadosamente destruido mientras escribía esos mensajes. Porque Roberto Santander, mi abogado, me mantenía informada de todo. Matilde había intentado vender la casa 3 veces. 3 veces los compradores potenciales habían retrocedido cuando sus abogados revisaban la escritura y encontraban la cláusula problemática. 3 veces Javier había tenido que inventar excusas sobre por qué la venta se caía en el último momento. Estaban desesperados, atrapados con una propiedad que valía millones, pero que no podían monetizar. Y las cosas empeoraron para ellos. La empresa de importación textil de Javier comenzó a tener problemas. Roberto me enviaba informes.
2 contenedores perdidos en el puerto de Shanghái, un socio importante que se retiró, problemas con los permisos de importación. Nada catastrófico aún, pero suficiente para causar estrés financiero. Y Lorena... Lorena. Según mi detective, que nunca dejé de emplear, la relación estaba mostrando grietas. 2 años de ser la amante secreta la estaban cansando. Quería más. Quería reconocimiento público. Quería que Javier se divorciara de mí y se casara con ella. Pero Javier no podía divorciarse, no sin arriesgarse a que yo reclamara la mitad de sus bienes. Qué irónico, estar atrapado en un matrimonio con un fantasma. Para el 3er año, yo era una figura reconocida en los círculos de restauración de arte europeos. Había trabajado en el Louvre, el Prado tenía mi número en marcación rápida y el Vaticano me había consultado sobre la restauración de algunas capillas menores. Mi fortuna personal superaba los 3 millones de euros, invertidos sabiamente en propiedades y acciones por un excelente asesor financiero en Zúrich. Pero lo más importante, había conocido a alguien. Se llamaba Alessandro Ferri. Era profesor de Historia del Arte en la Universidad de Bolonia, y nos conocimos en una conferencia sobre técnicas de restauración renacentistas en Roma. Era divorciado, padre de una hija adolescente llamada Giulia, y tenía esa clase de inteligencia tranquila que no necesita alardear de sí misma. Era lo opuesto a Javier en todos los sentidos: honesto, directo, genuinamente interesado en mi trabajo y no en lo que podía obtener de mí. Nuestra relación se desarrolló lentamente, orgánicamente. Cenas después de conferencias, largas conversaciones sobre arte e historia, paseos por galerías donde él me explicaba el contexto histórico de las obras que yo restauraba. No hubo prisa, no hubo presión, solo 2 adultos disfrutando de la compañía mutua. Carmen, me dijo una noche mientras cenábamos en una trattoria escondida en Trastevere, hay algo diferente en ti, como si estuvieras constantemente esperando algo. ¿Todo está bien? Tomé un sorbo de vino, considerando cuánto revelar. Digamos que dejé atrás una vida que me estaba matando lentamente, y ahora estoy esperando el momento adecuado para cerrar ese capítulo definitivamente. Él asintió, sin presionar por más detalles. Todos tenemos fantasmas del pasado. Lo importante es no dejar que nos persigan para siempre. Pero mis fantasmas no me perseguían. Yo los estaba persiguiendo a ellos. El 4.º año trajo noticias interesantes. La empresa de Javier había caído en graves problemas financieros. Una demanda por incumplimiento de contrato, más problemas con proveedores, deudas acumulándose. Según Roberto, habían tenido que hipotecar la casa, M y casa, para obtener un préstamo de emergencia, lo cual era deliciosamente irónico porque legalmente no podían hacerlo sin mi consentimiento. Cuando el banco finalmente revisó los títulos de propiedad correctamente, todo se complicó, y Lorena había renunciado a su trabajo. Cansada de ser la eterna amante, había encontrado a otro hombre, uno más joven y con menos complicaciones. Javier estaba solo, quebrado emocionalmente y financieramente. Los mensajes que me enviaba ahora eran desesperados. Carmen, por favor, necesito que vuelvas, necesitamos hablar, por favor. Han pasado 4 años. Esto es ridículo. Eres mi esposa. Carmen, estoy en problemas, necesito tu ayuda. No respondí ninguno. Dejé que se pudriera en su propia desesperación. Para el 5.º año, había logrado algo que nunca imaginé posible. El Museo del Prado me ofreció un puesto como directora del Departamento de Restauración. Un puesto permanente, con un salario de 200.000 euros anuales, con mi propio equipo y laboratorio. Era el pináculo de mi carrera, el tipo de posición que la mayoría de restauradores solo sueñan alcanzar. Lo acepté. Y con esa aceptación, tomé otra decisión. Era hora de volver a España. Era hora de enfrentar mi pasado y cerrarlo definitivamente. ¿Estás segura?, me preguntó Alessandro cuando le conté mis planes. Estábamos en mi apartamento en Roma, mirando la ciudad desde mi balcón. Podrías quedarte aquí, construir una vida nueva completamente. ¿Por qué regresar? Porque hay cosas sin terminar, respondí, apoyándome en su hombro. Porque pasé 5 años construyendo una armadura, y ahora es tiempo de usarla. Él besó mi cabeza suavemente. Entonces ve. Pero recuerda que tienes un hogar aquí si lo necesitas. Y cuando termines con lo que sea que necesites hacer, estaré esperando. En octubre del 5.º año, reservé un vuelo a Barcelona. No avisé a nadie, no anuncié mi llegada. Simplemente empaqué una maleta, tomé un taxi al aeropuerto y abordé el avión que me llevaría de regreso al lugar donde todo comenzó. Mientras el avión despegaba, miré por la ventana la ciudad de Roma alejándose. 5 años. 5 años de reconstrucción, de crecimiento, de transformación. Había salido de Barcelona como una mujer rota,
traicionada, despojada de todo. Regresaba como una fénix, y Javier Mendoza estaba a punto de descubrir que su peor pesadilla tenía mi cara. Barcelona me recibió con una lluvia fina y persistente, como si la ciudad llorara lágrimas de bienvenida, o quizás de advertencia. Tomé un taxi desde el aeropuerto hacia el centro, pero no di la dirección de la casa en el Gótico. En cambio, pedí que me llevara al Hotel Arts, ese edificio imponente frente al mar que siempre había admirado de lejos, pero nunca me había hospedado. Javier decía que era un desperdicio de dinero. Ahora podía permitirme una suite con vista al Mediterráneo sin pestañear. Dejé mi equipaje en la habitación y me paré frente al ventanal, observando las olas romper contra la playa. La mujer reflejada en el cristal era irreconocible. No solo por el cabello corto o la ropa elegante, sino por la postura, la mirada, la energía que emanaba. Esta mujer no pedía permiso. Esta mujer tomaba lo que era suyo. Saqué mi teléfono y marqué un número que no había usado en 5 años. Roberto, soy Carmen. Estoy en Barcelona. Hubo un silencio del otro lado, seguido por una risa sincera. Por Dios, Carmen, empezaba a pensar que te habías olvidado de nosotros. Nunca olvido, Roberto, solo esperaba el momento adecuado. Necesito que organices una reunión. Mañana, en tu oficina. Quiero todos los documentos preparados, todas las pruebas ordenadas. Es hora de reclamar lo que es mío. ¿Y Javier? ¿Él sabe que estás aquí? Sonreí mirando mi reflejo. Todavía no, pero lo sabrá pronto. Muy pronto. Esa noche dormí profundamente por primera vez en años. Sin pesadillas, sin ansiedad, solo la paz de quien sabe que la justicia está cerca. La mañana siguiente amaneció despejada. Me vestí con un traje Armani color gris perla, zapatos Louboutin negros y el reloj Cartier que me había regalado a mí misma después de mi primer gran contrato. Mi maquillaje era impecable pero sobrio. Parecía lo que era, una empresaria exitosa que no tiene tiempo para tonterías. La oficina de Roberto Santander estaba en el Eixample, en un edificio señorial con techos altos y suelos de mosaico original. Su secretaria casi se cae de la silla cuando entré. «Señora, ¿Solís? ¿Es usted?» «La misma», respondí con una sonrisa. «Aunque ahora prefiero que me llamen Carmen Duarte. ¿Está Roberto disponible?» Roberto salió de su oficina antes de que su secretaria pudiera responder. Me miró de arriba abajo y su expresión de asombro fue gratificante. «Carmen, estás increíble. No te reconocería si no fuera por tus ojos». Esa era la intención, dije mientras entraba a su oficina. Las paredes estaban cubiertas de estantes con libros de leyes y títulos universitarios enmarcados. Me senté en la silla frente a su escritorio con la confianza de quien sabe que ha ganado antes de comenzar la batalla. Roberto sacó una carpeta gruesa de su archivador. «Tengo todo aquí. Las escrituras de la casa con la cláusula intacta, los intentos de venta documentados, las hipotecas ilegales que intentaron hacer, los registros de la empresa de Javier mostrando su deterioro financiero, las fotografías y videos de su infidelidad, aunque tienen 5 años ya. No necesitaré las fotografías», dije revisando los documentos. «No voy a destruirlo por venganza romántica. Voy a destruirlo porque intentó robarme. La infidelidad fue solo la cereza del pastel». «¿Cuál es tu plan exactamente?» Me recosté en la silla cruzando las piernas con elegancia. «Primero, voy a recuperar mi casa. La cláusula establece claramente que cualquier intento de vender o transferir la propiedad sin mi consentimiento expreso la devuelve automáticamente a mi nombre. Ellos intentaron venderla 3 veces e hipotecarla 1 vez. Eso es más que suficiente para activar la cláusula». Roberto asintió, tomando notas. «Puedo tener la orden judicial lista en 3 días». «Perfecto. Segundo, voy a demandarlo por intento de fraude. Tengo las grabaciones de aquella conversación telefónica, los mensajes entre él y Matilde planeando todo. Quiero que se sepa públicamente lo que intentó hacer. Eso podría llevar a cargos criminales», advirtió Roberto. «Mejor aún. ¿Y el divorcio?» Sonreí fríamente. «El divorcio será solo el comienzo. Quiero que él firme renunciando a cualquier derecho sobre mis bienes presentes y futuros. Quiero que Matilde devuelva hasta el último centavo que se gastó en mi casa durante estos 5 años. Y quiero que ambos sepan exactamente quién soy ahora». Roberto silbó suavemente. «No te andas con medias tintas. 5 años es mucho tiempo para planear, Roberto. No voy a desperdiciar esta oportunidad siendo piadosa». Salí de la oficina de Roberto sintiéndome invencible. Mi siguiente parada fue inesperada incluso para mí. Conduje hasta el barrio Gótico, estacioné a 2 cuadras de distancia y caminé lentamente hacia mi antigua casa. Se veía diferente. Las ventanas que mi padre había restaurado con tanto cuidado tenían cortinas nuevas y baratas.
La puerta principal, que solía estar pintada de azul mediterráneo, ahora era de un marrón aburrido. El pequeño jardín frontal donde yo cultivaba lavanda estaba descuidado, lleno de malas hierbas. Era como ver a un ser querido enfermo y abandonado. Me quedé parada en la acera de enfrente, observando. Una parte de mí quería tocar la puerta inmediatamente, enfrentarlos ahora mismo. Pero la parte más sabia, la que había pasado 5 años preparándose, sabía que la paciencia era más letal que la impulsividad. Pronto, susurré, muy pronto volverás a ser mía. Me alejé antes de que alguien me viera. Tenía otros asuntos que atender. Mi siguiente visita fue a la antigua ubicación de mi taller. El local estaba vacío, con un cartel de «Se alquila», cubierto de polvo en la ventana. Recordé las largas horas que pasé ahí, restaurando piezas con amor y dedicación mientras Javier construía su imperio de mentiras. Qué ingenua fui, pero esa ingenuidad había muerto. En su lugar, quedaba solo determinación fría como el mármol. Saqué mi teléfono y marqué otro número. «¿Elena? Soy Carmen». «Sí, estoy en Barcelona. Escucha, ¿recuerdas que hablamos sobre abrir una oficina aquí? Es hora. Quiero el mejor espacio disponible en el Paseo de Gracia. No me importa el costo». Elena Vargas, mi socia en Duarte Restauraciones, rió con entusiasmo. «Ya era hora. ¿Cuándo quieres que empecemos?» «Ayer». Durante los siguientes 2 días me sumergí en reconstruir mi presencia profesional en Barcelona. Contraté a un agente inmobiliario de alto nivel que encontró un espacio espectacular. Un local de 200 metros cuadrados con techos altos y luz natural perfecta, ideal para un taller de restauración de primera clase. Firmé el contrato de arrendamiento sin negociar el precio. El dinero ya no era un problema. También contraté a un diseñador de interiores para convertir el espacio en algo impresionante. «Quiero que cuando la gente entre aquí, sepa inmediatamente que está en presencia de excelencia», le dije. «Quiero mármol, quiero cristal, quiero que respire clase y profesionalismo». Él asintió, emocionado por el presupuesto ilimitado que le había dado. Mientras todo esto sucedía, Roberto trabajaba en los aspectos legales. Me llamó el tercer día con noticias. «Carmen, tenemos la orden judicial. Puedes recuperar la casa legalmente a partir de mañana. También preparé los documentos de divorcio y la demanda por fraude. Solo necesito tu autorización para proceder». «Adelante», dije sin dudar. «Pero quiero estar presente cuando le notifiquen. Quiero ver su cara. ¿Estás segura? Podría ser confrontativo». «Estoy contando con ello». Roberto programó la notificación para el viernes por la tarde. Llegaría con un alguacil a la casa, oficialmente M y Casa nuevamente, y entregaría los documentos legales. Yo estaría ahí, aunque ellos no lo sabrían hasta que fuera demasiado tarde. El viernes amaneció gris y ventoso. Me vestí con un traje pantalón negro valentino, elegante pero intimidante. Mi cabello corto estaba peinado hacia atrás con gel, dándome un aspecto severo y profesional. Llevaba mi maletín de cuero italiano con todos los documentos importantes. Parecía una CEO lista para cerrar un trato millonario, o para destruir a sus enemigos. Ambas cosas eran ciertas. Llegué a la casa a las 4 de la tarde. Roberto y el alguacil ya estaban ahí, esperándome en la esquina según lo planeado. «¿Lista?», preguntó Roberto. «Más que nunca». Caminamos hacia la puerta principal. Mi corazón latía rápido, pero no de nervios. Era anticipación pura. El alguacil tocó el timbre. Escuchamos pasos del otro lado, luego la voz de Matilde. «¿Quién es?» «Servicios legales, señora. Tenemos documentos para entregar». La puerta se abrió. Matilde apareció con una bata floreada que no le quedaba bien y pantuflas rosadas. Su cabello rubio teñido estaba despeinado. Se veía mayor, cansada. Los 5 años no habían sido amables con ella. Su expresión pasó de curiosidad a confusión cuando me vio detrás del alguacil. Parpadeó varias veces, como si no pudiera creer lo que veía en sus ojos. ¿Carmen? «Hola, Matilde», dije con voz neutra. «Lamento la visita sorpresa». ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué pasa? ¿Quiénes son estas personas?» El alguacil le extendió un sobre oficial. «Matilde Mendoza. Está siendo notificada de una acción legal. Estos documentos confirman que la propiedad ubicada en esta dirección ha sido devuelta a su legítima dueña, Carmen Solís, efectivo inmediatamente. Tiene 72 horas para desalojar las instalaciones». La cara de Matilde perdió todo color. Abrió el sobre con manos temblorosas, leyendo las primeras líneas antes de que sus piernas parecieran fallarle. Se apoyó en el marco de la puerta. No puede ser. Esta casa es mía. Tengo las escrituras. Carmen me la dio». Roberto habló con voz profesional y fría.
Las escrituras que posee incluyen una cláusula que claramente establece las condiciones bajo las cuales la propiedad revertía a la señora Solís. Usted intentó vender esta propiedad en 3 ocasiones diferentes y procedió con una hipoteca ilegal. Todas esas acciones activaron automáticamente la cláusula de reversión. Esta casa nunca fue legalmente suya en el sentido completo. Esto es trampa. Carmen, esto es una trampa. Mantuve mi expresión serena, casi aburrida. No es trampa, Matilde. Es justicia. Firmaste esos documentos. Los leíste, o al menos se supone que debiste hacerlo. El hecho de que no prestaras atención a los detalles no es mi problema. ¡Javier! ¡Javier!, gritó hacia el interior de la casa. Momentos después, apareció mi esposo, o ex esposo, pronto. Venía en pantalones de chandal y una camiseta arrugada, con barba de varios días y ojeras pronunciadas. Había perdido peso, y no del tipo saludable. Se veía demacrado, agotado. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, vi pasar por su rostro una secuencia completa de emociones: shock, incredulidad, miedo y finalmente algo que podría haber sido alivio. «Carmen», susurró, «volviste». «Sorpresa», dije con una sonrisa que no llegó a mis ojos. Él bajó las escaleras rápidamente, intentando acercarse a mí, pero el alguacil se interpuso. «Señor, mantenga su distancia, por favor». «Carmen, ¿qué está pasando? ¿Por qué hay un alguacil aquí? ¿De qué habla mi madre?» Roberto le extendió otro sobre. «Javier Mendoza está siendo notificado de una demanda por intento de fraude y conspiración para despojar a su esposa de su propiedad legalmente heredada. También está siendo servido con papeles de divorcio. Tiene 30 días para responder legalmente». Javier tomó el sobre como si quemara. Lo abrió, leyó las primeras páginas y su cara se volvió del color de la ceniza. «Carmen, esto no puede estar pasando. Tenemos que hablar. A solas, por favor». Di un paso adelante, mirándolo directamente a los ojos. Esta era mi oportunidad. 5 años esperando este momento. ¿Hablar? ¿De qué quieres hablar, Javier? ¿De cómo planeaste robarme la casa de mi padre? ¿De cómo te acostaste con tu secretaria durante 2 años mientras yo trabajaba para mantener nuestro hogar? ¿De cómo conspiraste con tu madre para dejarme sin nada? ¿De cuál de esas cosas quieres hablar? Su boca se abrió y cerró sin emitir sonido. Matilde sollozaba abiertamente ahora, aferrándose al marco de la puerta. Yo, Carmen, puedo explicar todo. Cometí errores, lo sé, pero podemos arreglarlo. Somos una familia. Me reí, una risa corta y sin humor. ¿Familia? No, Javier. Tú destruiste nuestra familia hace 5 años. Yo solo estoy recogiendo los pedazos que me pertenecen. Por favor, su voz se quebró. Dame una oportunidad de explicar. Estos 5 años sin ti fueron un infierno. Me di cuenta de todo. Lorena se fue. La empresa está en ruinas. Perdí todo. Te necesito. ¿Me necesitas?, repetí, sintiendo la ira burbujeando bajo mi compostura fría. ¿O necesitas mi dinero? ¿Mi casa? ¿Mi perdón para salvarte de tus propios errores? Te amo, dijo, y tuvo el descaro de parecer sincero. Siempre te amé. Cometí errores terribles, pero nunca dejé de amarte. Pues yo sí dejé de amarte, respondí con voz clara y firme. Dejé de amarte el día que escuché tu conversación con Lorena. Dejé de amarte cuando descubrí que habías conspirado con tu madre para robarme. Dejé de amarte cuando entendí que nuestro matrimonio completo fue una mentira. Me volví hacia el alguacil. ¿Hemos terminado aquí? Él asintió. Los documentos han sido entregados oficialmente. Perfecto. Miré a Javier y Matilde una última vez. Tienen 72 horas para sacar sus cosas. Después de eso, todo lo que quede será donado o descartado. Y Javier, te sugiero que contrates un buen abogado. Vas a necesitarlo. Comencé a alejarme, pero la voz de Javier me detuvo. Carmen, espera. ¿Eso es todo? 5 años y ni siquiera me das la oportunidad de hablar contigo como seres humanos. Me giré lentamente. ¿Como seres humanos? Tú perdiste el derecho a tratarme como ser humano cuando decidiste tratarme como un objeto, como algo que podías usar y desechar cuando te convenía. Ahora estás cosechando lo que sembraste. ¿Y qué vas a hacer ahora?, preguntó con voz desesperada. ¿Solo vas a destruirme y seguir adelante? Sonreí, y esta vez fue una sonrisa real. No voy a destruirte, Javier. Tú ya hiciste eso por tu cuenta. Yo simplemente voy a vivir mi vida. Una vida espectacular, por cierto, sin ti. Y con eso caminé hacia donde Roberto me esperaba. No miré atrás. No había necesidad. Ese capítulo estaba cerrado. Pero la historia aún no había terminado. Las siguientes 72 horas
fueron un torbellino de actividad frenética. Contraté a una empresa de seguridad privada para vigilar la casa las 24 horas, asegurándome de que Javier y Matilde no destruyeran nada por despecho. También contraté a una compañía de limpieza especializada para que, en cuanto ellos se fueran, restauraran cada centímetro de la propiedad a su antigua gloria. Roberto manejaba el aspecto legal con eficiencia brutal. La demanda por fraude avanzaba rápidamente, especialmente porque teníamos evidencia sólida. Las grabaciones, los mensajes entre Javier y Matilde, los testimonios del detective privado y los intentos documentados de vender la propiedad ilegalmente. Pero lo que realmente aceleró todo fue la prensa. No fui yo quien filtró la historia, aunque no me molestó cuando apareció. Alguien en el juzgado, probablemente algún empleado que reconoció mi nombre de mis trabajos recientes con el Prado, vendió la información a un periódico local. Para el lunes siguiente, la noticia estaba por todas partes. Restauradora internacional recupera casa robada por esposo infiel, decía uno de los titulares. Otro era más dramático. Del fraude al éxito, la venganza perfecta de una mujer traicionada. Mi teléfono no dejaba de sonar con solicitudes de entrevistas. Rechacé todas excepto una. Un programa de televisión matutino muy popular conducido por Sofía Navarro, una periodista respetada conocida por sus entrevistas profundas y sin censura. ¿Por qué quieres hacer esto?, me preguntó Roberto cuando le conté. Ya ganaste. No necesitas exponerte públicamente. No se trata de necesidad, expliqué mientras revisaba el contrato que la cadena había enviado. Se trata de mandar un mensaje a todas las mujeres que están siendo manipuladas ahora mismo por hombres como Javier. Quiero que sepan que pueden salir, que pueden reconstruirse, que la traición no es el final, sino el comienzo. Elena estuvo de acuerdo conmigo cuando la llamé para discutirlo. Hazlo, Carmen. Tu historia es inspiradora. Además, la publicidad será excelente para Duarte Restauraciones. La entrevista estaba programada para el miércoles. Llegué al estudio con mi mejor traje Chanel, acompañada por un equipo de maquillaje y estilismo que me hizo lucir como la ejecutiva poderosa que ahora era. Cuando Sofía Navarro me vio entrar al set, sonrió con aprobación. Carmen Duarte, dijo estrechando mi mano con firmeza. He estado esperando conocerte. Tu historia es extraordinaria. Gracias por tenerme aquí, Sofía. Las cámaras comenzaron a rodar. Sofía era brillante en su trabajo, haciendo las preguntas difíciles, pero con empatía genuina. Carmen, hace 5 años desapareciste de Barcelona sin dejar rastro. Tu esposo reportó que estabas en México con familia, pero ahora sabemos que eso no era cierto. ¿Dónde estabas realmente? Me recosté en el sillón del set, completamente relajada. Estaba reconstruyendo mi vida en Italia, Francia, Suiza, trabajando con museos y colecciones privadas, restaurando obras de arte invaluables. Me convertí en alguien completamente diferente. ¿Y tu esposo? Él sabía dónde estabas. Sabía que estaba fuera de España. Eso era todo lo que necesitaba saber. Sofía se inclinó hacia adelante, su expresión seria. Según los documentos legales que se han hecho públicos, tu esposo y tu suegra conspiraron para apropiarse de tu propiedad heredada. ¿Cómo descubriste el plan? Narré la historia completa. La conversación telefónica que escuché, la investigación que realicé, la trampa legal que puse en marcha. La audiencia en el estudio estaba completamente silenciosa, colgada de cada palabra. Lo que me fascina, continuó Sofía, es tu paciencia. La mayoría de las personas habrían confrontado inmediatamente. Tú esperaste 5 años. ¿Por qué? Porque la venganza inmediata es satisfacción momentánea, expliqué. Yo quería justicia permanente. Quería asegurarme de que cuando regresara, él no pudiera tocarme, que yo fuera invulnerable, y para lograr eso, necesitaba tiempo para construir algo que él nunca podría destruir, mi independencia absoluta. La entrevista duró 45 minutos. Cuando terminó, Sofía me abrazó y susurró: «Eres una inspiración. Gracias por tu valentía al compartir esto». El programa se emitió 2 días después. El impacto fue inmediato y masivo. Mi teléfono explotó con mensajes de apoyo. Mujeres de toda España me escribían contándome sus propias historias de traición y abuso. Algunas me agradecían por darles esperanza. Otras me pedían consejo. Pero no todos los mensajes fueron positivos. También llegaron críticas. Gente diciendo que era vengativa, calculadora, fría, que debería haber perdonado a Javier, darle una segunda oportunidad, que no era cristiano actuar así. Me reí cuando leí esos comentarios. Típico. Siempre esperan que las mujeres perdonen, que sean mártires, que pongan la otra mejilla mientras los hombres hacen lo que quieran sin consecuencias. La respuesta pública también afectó a Javier. Su empresa,
Ya en problemas, comenzó a perder clientes rápidamente. Nadie quería hacer negocios con el hombre que había traicionado a su esposa de manera tan espectacular. Su reputación estaba destruida. Matilde también sufrió consecuencias. Sus amigas del club social la excluyeron. Su nombre se convirtió en sinónimo de avaricia y traición familiar. Escuché por amigos mutuales que había tenido que mudarse a un apartamento pequeño en las afueras, lejos de sus círculos sociales anteriores. Mientras tanto, yo recuperé mi casa. El día que las 72 horas terminaron, entré con un equipo de trabajadores y comenzamos la restauración. Cada habitación que Matilde había decorado con su gusto terrible fue devuelta a su estado original. Las cortinas baratas fueron reemplazadas por las cortinas de lino que mi padre había instalado. Las paredes que habían pintado de colores espantosos fueron restauradas a su blanco cremoso original. Los muebles que habían traído fueron sacados y donados. Encontré daños, por supuesto. Marcas en los pisos de madera, manchas en las paredes, incluso algunos azulejos originales que habían sido removidos. Cada daño me costaba dinero reparar, pero agregaba cargos a la demanda contra ellos. Durante las semanas que siguieron, me sumergí en hacer de Barcelona mi hogar nuevamente. El nuevo taller de Duarte Restauraciones abrió con gran fanfarria. Elena voló desde Madrid para la inauguración, junto con varios clientes importantes y otros restauradores de renombre. La cobertura mediática fue excelente, especialmente porque mi historia personal ya era conocida públicamente. «Esto es impresionante, Carmen», dijo Elena mientras recorríamos las instalaciones. Los techos altos, la iluminación perfecta, el equipo de última generación para análisis de pinturas. Es como un palacio dedicado al arte. Mi padre habría estado orgulloso, respondí, tocando suavemente una de las mesas de trabajo que había mandado hacer especialmente. Esto es lo que él quería para mí. Excelencia sin compromisos. Contraté a un equipo de 5 restauradores jóvenes pero talentosos, todos graduados de las mejores escuelas de arte de Europa. También traje a Marcos, el detective que me había ayudado años atrás, como jefe de seguridad. Su trabajo ahora era proteger las valiosas piezas que restaurábamos. Mi vida personal también comenzó a tomar forma. Alessandro voló desde Italia para visitarme. Cuando entró a mi casa restaurada, silbó admirado. «Bellísima», dijo, pasando sus dedos por las vigas antiguas del techo. «Esta casa tiene alma, tiene historia», corregí, sirviéndole vino en la terraza del tercer piso. Mi historia, la de mi padre. Y ahora, mi futuro. Esa noche, mientras cenábamos bajo las estrellas de Barcelona, Alessandro tomó mi mano sobre la mesa. «Carmen, tengo que decir algo. Estos 5 años viéndote transformarte han sido extraordinarios, pero también han sido difíciles. Ver tu dolor, tu determinación, tu fuego, y no poder hacer más que apoyarte desde la distancia». «Alessandro, déjame terminar», interrumpió suavemente. «Sé que acabas de cerrar un capítulo difícil. Sé que probablemente no es el momento para esto. Pero necesito que sepas que te amo. No como el hombre que te traicionó, sino como alguien que ve tu fuerza, tu inteligencia, tu pasión y se enamora más cada día». Las lágrimas amenazaron con salir, pero las contuve. «Yo también te amo. Pero tienes razón. Necesito tiempo. Tiempo para estar sola, para disfrutar de esta victoria, para reconstruir no solo mi vida, sino a mí misma». Él asintió, besando mis nudillos. «Tengo todo el tiempo del mundo». «Julia pregunta por ti constantemente, por cierto. Quiere conocer a la mujer misteriosa que le robó el corazón a su papá». Me reí, imaginando a la hija adolescente de Alessandro. «Pronto, cuando todo esto se calme». Pero las cosas no se calmaron, se intensificaron. Una semana después de la inauguración del taller, Roberto me llamó con noticias inesperadas. «Carmen, Javier quiere negociar». «¿Negociar qué? No hay nada que negociar. Los documentos son claros. Quiere ofrecerte dinero para retirar la demanda por fraude. Dice que puede conseguir 200.000 euros». Me reí tan fuerte que Roberto tuvo que alejar el teléfono de su oído. ¿200.000 euros? ¿Eso es todo lo que cree que vale su libertad? Dile que no. La demanda continúa. «Hay algo más», continuó Roberto con tono serio. «Está diciendo públicamente que tú lo planeaste todo desde el principio, que la cláusula en las escrituras era una trampa deliberada para destruirlo, que lo manipulaste». «Por supuesto que era una trampa deliberada», respondí sin remordimiento. «Pero él activó la trampa al intentar robarme. Esa es la diferencia. Está tratando de pintarte como la villana, diciendo que eres vengativa y cruel. Que diga lo que quiera, la verdad está documentada. Tengo pruebas de todo. Él solo tiene excusas». El juicio por fraude estaba programado para dentro de 2 meses. Mientras tanto, el proceso de divorcio avanzaba paralelamente.
Javier intentó retrasar todo lo posible, pero sus abogados eran mediocres comparados con Roberto y su equipo. En una de las audiencias preliminares de divorcio, vi a Javier por segunda vez desde mi regreso. Se veía peor que antes. Había perdido más peso. Su traje le quedaba grande y tenía ese aspecto de desesperación que tienen los hombres cuando se dan cuenta de que realmente lo han perdido todo. Intentó acercarse a mí durante el receso, pero mi abogado se interpuso. «Carmen, por favor», suplicó desde la distancia. «Solo 5 minutos, solo quiero hablar». Miré a Roberto, quien negó con la cabeza, pero algo en mí, quizás curiosidad morbosa, quiso escuchar lo que tenía que decir. 5 minutos, concedí. Pero Roberto se queda. Nos sentamos en una sala de conferencias vacía. Javier se veía pequeño al otro lado de la mesa, un fantasma del hombre arrogante que había sido. «Gracias por darme esta oportunidad», comenzó con voz ronca. «No te lo di por bondad. Solo quiero escuchar qué excusa has inventado esta vez». Él se estremeció ante mi tono frío. «No tengo excusas. Lo que hice fue imperdonable. Lo sé. He pasado estos meses reflexionando sobre cada decisión terrible que tomé». «Qué edificante para ti». «Carmen, yo estaba ciego, cegado por la codicia, por la estupidez, por creer que merecía más de lo que tenía». Lorena me llenó la cabeza con ideas sobre el dinero que podíamos tener si vendíamos la casa. Y mi madre, ella siempre fue ambiciosa. Pensé que estaba siendo inteligente. «No», lo interrumpí. «No fuiste inteligente. Fuiste codicioso y cruel, y ahora estás pagando el precio. Lo sé, y lo acepto. Pero hay algo que necesito que entiendas». Levantó la vista, sus ojos rojizos por la falta de sueño. «Durante estos 5 años sin ti me di cuenta de algo. No te extrañaba por la casa, ni por el dinero, ni por lo que podías darme. Te extrañaba a ti. Tu risa, tu pasión por el arte, la forma en que te iluminabas cuando hablabas de una restauración exitosa. Yo destruí algo hermoso, y ahora tengo que vivir con eso el resto de mi vida». «Bonito discurso», dije sin emoción. «¿Lo ensayaste frente al espejo?» «No es un discurso, es la verdad». Me levanté, alisando mi falda. «¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y yo, Javier? Yo pasé 5 años construyendo algo mejor. Tú pasaste 5 años lamentando lo que perdiste. Yo crecí, tú te marchitaste. Y esa es la verdadera justicia». Salí de la sala sin mirar atrás. Roberto me siguió, y mientras caminábamos por el pasillo del juzgado, habló. «¿Sabes? Por un momento pensé que tal vez te ablandarías». «¿Ablandarme? ¿Por qué? ¿Porque se ve patético? Los hombres cuentan con eso, Roberto. Cuentan con que las mujeres tengan pena, con que seamos compasivas hasta el punto de nuestra propia destrucción. Pero yo ya no soy esa mujer». «Me alegro», dijo con una sonrisa, «porque esa Carmen era demasiado buena para este mundo. Esta Carmen puede conquistarlo». Esa noche, sola en mi casa restaurada, me paré en el mismo lugar donde había firmado aquellos documentos 5 años atrás. Recordé a la mujer que fui, asustada, traicionada, rota. Pero esa mujer había muerto, y de sus cenizas había surgido algo mucho más fuerte. Alcé mi copa de vino hacia el retrato de mi padre que colgaba en la pared. «Lo logré, papá», susurré. «Protegí tu legado, y me protegí a mí misma. Y por primera vez en 5 años sentí paz verdadera». Pero la historia aún no terminaba. Quedaba un último acto por jugar. El día del juicio llegó envuelto en una mañana fría de noviembre. Barcelona amaneció cubierta por una neblina espesa que parecía presagiar el final de esta batalla legal. Me vestí con un traje sastre azul marino de Carolina Herrera, elegante pero no ostentoso. Quería proyectar profesionalismo, no venganza. Aunque en mi corazón sabía que ambas cosas iban de la mano. Roberto llegó a recogerme a las 7 de la mañana. En el coche, repasamos la estrategia una vez más. «Los testigos están listos. El detective Marcos declarará primero, presentando todas las pruebas fotográficas y de vigilancia. Luego presentaremos las grabaciones de audio de aquella conversación que escuchaste. Finalmente, tú subirás al estrado». «¿Y la defensa de Javier? ¿Qué estrategia usarán?». Roberto resopló con desdén. «Intentarán argumentar que no hubo intención criminal, que todo fue un malentendido familiar, que la cláusula en las escrituras era confusa y que Matilde actuó de buena fe. Es débil, pero es todo lo que tienen». El juzgado estaba repleto. La prensa había convertido este caso en una sensación mediática. El juicio del año lo llamaban algunos periódicos. Fotógrafos abarrotaban las escaleras de entrada, gritando preguntas que ignoré mientras caminaba con la cabeza en alto. Dentro de la sala,
Vi a Javier sentado junto a sus abogados. Llevaba un traje que debía haber sido caro en su momento, pero ahora lucía desgastado en las costuras. Matilde estaba sentada detrás de él, vestida completamente de negro como si estuviera de luto. Quizás lo estaba, de luto por la vida de lujos que había perdido. Cuando entré, Javier giró la cabeza. Nuestras miradas se encontraron por un segundo. Vi en sus ojos una mezcla extraña de arrepentimiento y resentimiento. Desvié la vista. Ya no me importaba lo que sintiera. El juez entró, un hombre mayor de cabello cano llamado magistrado Ernesto Campos, conocido por su imparcialidad férrea y poca tolerancia para las tonterías legales. Perfecto para este caso. Se abre la sesión, anunció con voz grave. Caso número 2847-2025. Carmen Solís contra Javier Mendoza y Matilde Mendoza por fraude, conspiración y apropiación ilegal de propiedad. Los siguientes 2 días fueron un desfile de testimonios demoledores. Marcos Aguirre subió primero al estrado, presentando evidencia tras evidencia. Fotografías con fecha y hora de Javier entrando a hoteles con Lorena. Registros bancarios mostrando gastos inexplicables. Documentos probando los intentos de venta de la propiedad. ¿Y cómo obtuvo usted esta información?, preguntó el abogado defensor, intentando desacreditar las pruebas. Marcos no se inmutó. Investigación privada legal, contratada por la señora Solís. Todo dentro de los límites de la ley. No violé ninguna propiedad privada ni intercepté comunicaciones ilegalmente. Simplemente observé comportamiento público y revisé registros disponibles. El abogado no pudo rebatir eso. Luego vino el momento de la grabación. Roberto presionó play en el sistema de audio de la sala. La voz de Javier llenó el espacio, clara como el cristal. Mi amor, te lo prometo. En 6 meses como máximo, Carmen firma los papeles y la casa es nuestra. Bueno, oficialmente será de mi madre, pero ya sabes que mamá hará lo que yo le diga. El silencio en la sala era absoluto. Vi a Javier hundirse en su silla, su cara color ceniza. Matilde escondió el rostro entre las manos. La grabación continuó, cada palabra un clavo más en su ataúd legal. Cuando terminó, el juez Campos miró a Javier con una expresión de disgusto apenas disimulado. ¿Tiene algo que decir en su defensa, señor Mendoza? El abogado de Javier se levantó rápidamente. Su señoría, solicitamos un receso para consultar con nuestro cliente. Denegado. Su cliente puede responder ahora o perder esta oportunidad. Javier se levantó lentamente, con las piernas temblando visiblemente. Esas palabras fueron sacadas de contexto. Estaba enojado ese día. No pensaba realmente... ¿Sacadas de contexto?, interrumpió Roberto levantándose. Su señoría, la grabación completa dura 10 minutos. Tenemos la versión íntegra si es necesario reproducirla. En ningún momento existe contexto que justifique conspiración para defraudar a su esposa. El juez asintió. Continúe, señor Mendoza. Pero Javier no tenía nada más que decir. Se sentó derrotado, su abogado susurrándole algo urgentemente al oído. El segundo día fue mi turno de testificar. Subí al estrado con calma, juré decir la verdad sobre la Biblia y me senté frente a la sala completa. Roberto comenzó el interrogatorio. Señora Solís, ¿puede describir para la corte el momento en que descubrió las intenciones de su esposo? Narré toda la historia, desde el dolor de cabeza que me hizo regresar temprano a casa, hasta escuchar aquella conversación telefónica. Describí mi dolor inicial, mi decisión de investigar en lugar de confrontar, y finalmente, mi plan de escape. ¿Por qué no denunció a su esposo inmediatamente cuando descubrió el plan? Porque sabía que él negaría todo. Sería mi palabra contra la suya. Necesitaba tiempo para construir evidencia irrefutable y, más importante, necesitaba tiempo para asegurarme de que nunca más dependería de nadie. ¿Y la cláusula en las escrituras de donación? ¿Fue deliberadamente diseñada para recuperar la propiedad? Absolutamente, respondí sin vacilar. Era mi protección. Mi padre me enseñó que en los negocios siempre debes tener una estrategia de salida. Apliqué esa lección a mi matrimonio cuando descubrí que mi esposo era un estafador. Escuché murmullos en la audiencia. El juez golpeó su mazo pidiendo silencio. El abogado defensor se levantó para el contrainterrogatorio. Era un hombre nervioso llamado Luis Pacheco, claramente fuera de su liga en este caso. Señora Solís, ¿no es cierto que usted manipuló deliberadamente a su esposo y a su suegra para que cayeran en su trampa? No los manipulé, respondí con voz firme. Ellos eligieron intentar robarme. Yo simplemente me aseguré de que hubiera consecuencias legales para sus acciones. Eso no es manipulación. Eso es justicia. Pero usted admite que planeó todo esto. La desaparición, la supuesta bancarrota de su negocio, todo fue teatro.
Teatro sería fingir que seguía amando a un hombre que conspiraba para destruirme. Lo que yo hice fue protegerme legalmente mientras construía una vida nueva. No hay nada ilegal en eso. ¿Y no siente remordimiento por destruir la vida de un hombre que la amó durante 15 años? Esa pregunta me enfureció. Miré directamente a Pacheco con ojos de acero. Él no me amaba. Si me hubiera amado, no habría planeado robarme la herencia de mi padre. Si me hubiera amado, no se habría acostado con su secretaria durante 2 años. Si me hubiera amado, no habría conspirado con su madre para dejarme sin nada. No destruí su vida. Él lo hizo solito. La audiencia estalló en aplausos. El juez Campos tuvo que golpear su mazo repetidamente para restaurar el orden. Vi lágrimas corriendo por las mejillas de varias mujeres en la galería. Entendían. Sabían exactamente de qué hablaba. «¡Orden! ¡Orden en la sala!», gritó el juez. Luego miró severamente a Pacheco. «Abogado, sugiero que reformule sus preguntas con más respeto hacia la testigo». Pacheco se acobardó. «No tengo más preguntas, su señoría». El testimonio final fue de Matilde. Subió al estrado luciendo frágil y anciana, claramente intentando ganarse la simpatía del juez. Pero Roberto la destrozó en minutos. «Señora Mendoza, ¿es cierto que usted recibió 100.000 euros de su hijo a cambio de participar en este fraude?» Matilde abrió la boca, luego la cerró. No fue así. Mi hijo solo quería ayudarme. Tengo aquí transferencias bancarias. Roberto levantó documentos que muestran exactamente esa cantidad depositada en su cuenta 3 días después de que las escrituras fueron firmadas. ¿Cómo explica eso? Era un regalo, por mi cumpleaños. Su cumpleaños es en marzo. Esto fue en junio. Matilde se desmoronó. Comenzó a llorar, admitiendo entre sollozos que sabía del plan, que había aceptado participar por dinero, que pensaba que Carmen nunca se enteraría, porque era demasiado ingenua. Esa palabra, ingenua, la misma que Javier había usado en aquella conversación telefónica hacía 5 años. Cuando Matilde bajó del estrado, evitó mi mirada completamente. Bien, no necesitaba su reconocimiento, solo necesitaba su confesión y acababa de dármela frente a un juez. El tercer día, llegó el momento de los alegatos finales. Roberto presentó un resumen devastador de toda la evidencia, concluyendo con una petición clara. Sentencia máxima por fraude, restitución completa de todos los gastos que Matilde había hecho en mi casa durante 5 años y daños punitivos por el sufrimiento emocional causado. El abogado de la defensa intentó apelar a la clemencia, argumentando que Javier había aprendido su lección y que Matilde era una anciana confundida. Fue patético. El juez Campos se retiró a deliberar. 3 horas después, regresó con su veredicto. Después de revisar toda la evidencia presentada, este tribunal encuentra a Javier Mendoza y Matilde Mendoza culpables de conspiración para cometer fraude y apropiación ilegal de propiedad. La evidencia es abrumadora e irrefutable. Sentí que mi corazón se aceleraba, pero mantuve mi expresión neutral. «Señor Mendoza, queda sentenciado a 2 años de prisión, suspendidos bajo libertad condicional, y debe pagar a la señora Solís la suma de 300.000 euros en daños. Señora Matilde Mendoza, usted queda sentenciada a 1 año de prisión suspendida y debe restituir 250.000 euros más 50.000 en daños punitivos». El martillo cayó. Ganado. Javier dejó caer la cabeza sobre la mesa. Matilde sollozaba incontrolablemente. Yo permanecí sentada, sintiendo una extraña mezcla de triunfo y vacío. Había ganado, pero no sentía la euforia que esperaba. Solo cierre. Afuera del juzgado, la prensa me rodeó inmediatamente. Micrófonos en mi cara, preguntas gritadas desde todas direcciones. «Señora Solís, ¿cómo se siente con el veredicto?» «Aliviada», respondí simplemente. «La justicia se ha hecho. ¿Tiene algo que decir a otras mujeres en situaciones similares?» Me detuve, considerando cuidadosamente mis palabras. Esta era mi oportunidad de decir algo significativo. Sí. A todas las mujeres que están siendo manipuladas, controladas o traicionadas ahora mismo, no están solas. Tienen más fuerza de la que creen. Y siempre, siempre hay una salida. Construyan su independencia en silencio si es necesario. Protejan sus activos, documenten todo. Y cuando sea el momento correcto, salgan con la cabeza en alto. El mundo está lleno de oportunidades para quienes tienen el coraje de tomarlas. Las cámaras destellaban grabando cada palabra. Sabía que esas declaraciones aparecerían en todos los noticieros esa noche. Roberto me llevó de regreso a casa. En el camino, finalmente me permití sonreír. «Lo logramos», dije suavemente. «No, Carmen, tú lo lograste. Yo solo fui tu herramienta legal.
la estrategia, la paciencia, la ejecución perfecta, eso fue todo tuyo. Esa noche, sola en mi casa, abrí una botella de champán Dom Perignon que había estado guardando para este momento. Brindé hacia el retrato de mi padre. Gracias por enseñarme a ser fuerte, papá, por enseñarme que las personas solo pueden quitarte lo que tú permites que tomen. Y por esta casa, este refugio que me diste, finalmente está segura. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Alessandro. Vi las noticias. Estoy tan orgulloso de ti. ¿Puedo visitarte este fin de semana? Julia quiere conocerte oficialmente. Sonreí, escribiendo mi respuesta. Me encantaría. Es hora de comenzar a construir el futuro, no solo de cerrar el pasado. Envié el mensaje y salí a la terraza. Barcelona se extendía ante mí, sus luces parpadeando como estrellas terrestres. Esta ciudad me había visto caer, me había visto desaparecer, y ahora me veía triunfar. Pero mi historia no terminaba aquí, porque mientras saboreaba mi victoria, el teléfono sonó nuevamente. Número desconocido. Dudé, pero finalmente contesté. ¿Hola? Carmen. Era la voz de Javier, quebrada y desesperada. Por favor, no cuelgues. Solo necesito 5 minutos. Hay algo que tienes que saber. Algo que cambia todo. Mi dedo se cernió sobre el botón para colgar. Pero la curiosidad venció. Tienes 2 minutos. Habla. Y lo que dijo a continuación haría que toda mi victoria perfecta se tambaleara. Carmen, mi madre tiene cáncer terminal. Las palabras cayeron como piedras en agua quieta, creando ondas que perturbaron mi triunfo perfecto. Me quedé paralizada en la terraza, la copa de champán temblando ligeramente en mi mano. ¿Qué? Cáncer de páncreas, continuó Javier con voz ronca. Estadio 4. Los médicos le dan 6 meses, quizás menos. Lo descubrió hace 3 semanas, justo después de que comenzara el juicio. No te lo dije porque pensé que lo usarías en su contra. Cerré los ojos, sintiendo una punzada de algo que no quería reconocer. ¿Compasión? ¿Culpa? No, me negaba a sentir eso. ¿Y me llamas para qué, Javier? ¿Para que retire los cargos? ¿Para que tenga lástima? No, respondió sorprendiéndome. Los cargos son justos. Merecemos cada consecuencia. Te llamo porque ella quiere verte. Quiere disculparse antes de morir. Y yo no tengo derecho a pedirte nada, pero es mi madre, Carmen. Corté la llamada sin responder. Mi corazón latía aceleradamente. Me serví más champán con manos temblorosas y me dejé caer en una silla de la terraza. Matilde muriendo. La mujer que había conspirado para robarme, que había llamado ingenua como si fuera un insulto, que había disfrutado viviendo en mi casa mientras yo trabajaba en el extranjero, reconstruyendo mi vida. Esa mujer ahora enfrentaba su propia mortalidad. ¿Debería importarme? Dormí mal esa noche. Sueños confusos donde mi padre me miraba con decepción, donde Matilde aparecía como un fantasma reclamando justicia, donde yo misma me convertía en el tipo de persona que había jurado nunca ser, alguien cruel, sin compasión. A la mañana siguiente llamé a Roberto. ¿Sabías lo de Matilde? Hubo un silencio largo. Sí, su abogado me lo informó confidencialmente durante el juicio. Me pidió que te lo dijera, pero consideré que era un truco para manipularte emocionalmente. ¿Y si no es un truco? ¿Y si realmente se está muriendo? Carmen, incluso si es verdad, no cambia lo que hicieron. No tienes obligación de verla. Tenía razón. No tenía obligación. Pero algo en mi interior, algo que pensé había muerto durante estos 5 años de reconstrucción, seguía vivo. Una pequeña chispa de humanidad que me recordaba quién era realmente. Necesito verificarlo, dije finalmente. Contacta a su médico. Quiero ver los reportes. 2 días después, tenía los documentos médicos frente a mí. Cáncer de páncreas, estadio 4, metástasis en hígado y pulmones. Pronóstico, 4 a 6 meses de vida. No era mentira, no era manipulación. Era real. Me senté en mi oficina del nuevo taller, rodeada de obras de arte en proceso de restauración, y lloré. No por Matilde exactamente, sino por la complejidad imposible de la naturaleza humana. Por el hecho de que las personas pueden ser simultáneamente víctimas y villanas. Por el hecho de que la justicia perfecta no existe en un mundo donde todos eventualmente enfrentamos nuestro final. Elena me encontró ahí, 30 minutos después, con el maquillaje corrido y los ojos rojos. ¿Qué pasó?, preguntó alarmada. Le conté todo. Ella escuchó en silencio, sentándose a mi lado y tomando mi mano. ¿Qué vas a hacer? No lo sé. Parte de mí quiere decir que se pudra, que coseche lo que sembró. Pero otra parte, la parte humana, completó Elena suavemente. La parte que te hace diferente a ellos. No quiero ser mejor que ellos por obligación moral.
Admití con frustración. Quiero ser vengativa. Quiero sentir satisfacción pura, pero no puedo, y me odio por eso. Elena sonrió tristemente. Eso es lo que te hace fuerte, Carmen. No tu venganza, sino tu capacidad de mantener tu humanidad incluso después de todo lo que te hicieron. Pero sea cual sea tu decisión, la apoyaré. Pasé 3 días más deliberando. 3 días donde evité el teléfono, donde me sumergí en el trabajo hasta el agotamiento, donde intenté convencerme de que no le debía nada a Matilde Mendoza. Pero finalmente, una tarde gris de diciembre, marqué el número de Javier. La veré, dije sin preámbulos. Una vez, 30 minutos, en un lugar neutral, no en tu casa, no en la mía, un café, con Roberto presente. Escuché su respiración aliviada. Gracias, Carmen. Gracias. No me agradezcas. Esto no es perdón, es cierre. Organizamos la reunión para el domingo siguiente en un café discreto en Gracia, lejos de miradas curiosas y cámaras de prensa. Llegué 15 minutos temprano, acompañada por Roberto. Pedí un té que no bebí. Solo sostuve la taza caliente entre mis manos como ancla a la realidad. Cuando Matilde entró, casi no la reconocí. En 3 semanas había envejecido 10 años. Su cabello, anteriormente teñido con vanidad, ahora mostraba raíces grises descuidadas. Había perdido tanto peso que su ropa colgaba de su cuerpo como trapos. Pero fueron sus ojos lo que me impactó. Hundidos, apagados, llenos de un cansancio que iba más allá de lo físico. Javier la ayudó a sentarse frente a mí. Se veía apenas mejor que su madre, con ojeras profundas y manos temblorosas. Ninguno pidió nada de beber. Solo se sentaron, mirándome con una mezcla de miedo y gratitud. El silencio se extendió por 1 minuto completo. Finalmente, Matilde habló con voz débil. Gracias por venir, Carmen. Sé que no tenías por qué hacerlo. No respondí. Simplemente esperé. Ella tomó aire temblorosamente. No tengo excusas para lo que hice. Fui codiciosa, egoísta y cruel. Me dejé llevar por la ambición de mi hijo y por mi propio deseo de tener algo que nunca había tenido. Una casa hermosa, una vida cómoda. Y en el proceso, te traté como si fueras un obstáculo, en lugar de la familia que decía que eras. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas hundidas. Pasé estos últimos meses, desde el diagnóstico, pensando en todo lo que hice mal en mi vida. Y esto contigo es lo que más me pesa. No solo porque me atraparon, sino porque realmente te hice daño a alguien que nunca me hizo nada malo. Me llamaste ingenua, dije suavemente, mi primera contribución a la conversación. Esa palabra se quedó conmigo todos estos años, como si ser buena persona fuera un defecto. Matilde asintió, más lágrimas cayendo. Lo era un defecto en mi mente retorcida, porque yo nunca pude ser buena. Siempre fui calculadora, siempre buscando ángulos, y cuando vi a alguien que era genuinamente bondadosa, no lo aprecié, lo exploté. ¿Y ahora?, pregunté. ¿Ahora que estás muriendo te arrepientes? ¿O solo tienes miedo de irte al infierno? Fue brutal, lo sé, pero necesitaba saberlo. Matilde se encogió ante mis palabras, pero las aceptó. Ambas cosas. Tengo miedo, no voy a mentir, pero el arrepentimiento es real, porque me doy cuenta ahora, demasiado tarde, de que construí mi vida sobre valores equivocados. El dinero, el estatus, las apariencias, nada de eso importa cuando estás acostada en una cama de hospital preguntándote si alguien te recordará con amor. Miré a Javier, quien había permanecido callado. ¿Y tú? ¿También vienes a pedir perdón? Él levantó la vista, sus ojos rojos. No espero tu perdón, Carmen. Solo quiero que sepas que el hombre que conspiró contra ti, ese no era mi verdadero yo. O tal vez sí lo era, y eso es aún peor. Estos 5 años sin ti me mostraron quién soy realmente cuando no tengo tu bondad para esconderme detrás. Y no me gustó lo que vi. Perdiste a Lorena, observé sin emoción. Perdí mucho más que a Lorena. Perdí mi negocio, mi reputación, mi respeto propio, pero sobre todo perdí a la única persona que realmente me amó cuando no merecía ser amado. Y ahora estoy perdiendo a mi madre, y me doy cuenta de que fui un hijo terrible, tanto como fui un esposo terrible. Roberto cambió de posición incómodamente a mi lado, pero no interrumpió. No puedo darte lo que quieres, dije finalmente, mi voz firme, pero no cruel. No puedo decirte que está todo bien, que te perdono, que podemos ser familia nuevamente. Porque no está bien, y aunque puedo entender que se arrepienten ahora, eso no borra el daño que causaron. Matilde asintió, secándose las lágrimas. Lo sé, no vine aquí esperando perdón. Solo vine a decirte que lo siento, y que si hay algo, cualquier cosa que pueda hacer antes de morir para compensar aunque sea un poco, hay algo.
interrumpí, sorprendiéndome a mí misma. La idea había surgido espontáneamente, pero mientras más lo pensaba, más correcto se sentía. Los 250.000 euros que te ordenaron restituir, sé que no los tienes. Ella negó miserablemente. No tengo nada. Todo se fue en abogados y deudas. No quiero tu dinero, continué. Quiero que me des algo más valioso. Tu tiempo, lo poco que te queda. Todos me miraron confundidos. Hay un hospicio cerca del hospital donde recibes tratamiento. Niños con enfermedades terminales. Quiero que pases tus últimos meses como voluntaria ahí, todo el tiempo que tu salud te permita. Leyéndoles, hablando con ellos, dándoles la bondad que nunca me diste a mí. Matilde me miró con ojos enormes, un nuevo tipo de lágrimas comenzando a caer. ¿Harías eso? ¿Cambiarías tu compensación financiera por verte hacer algo bueno antes de irte? Completé. Por darte la oportunidad de morir siendo mejor de lo que viviste. No por ti. Por esos niños que merecen bondad en sus últimos días. Roberto me miró como si hubiera perdido la cabeza, pero no dijo nada. Javier cubría su rostro con las manos, sus hombros sacudiéndose con sollozos silenciosos. Matilde extendió su mano temblorosa a través de la mesa. Dudé por un momento. Luego la tomé. Su piel estaba fría, sus huesos frágiles bajo la carne marchita. Lo haré, susurró. Te lo prometo. Cada día que pueda caminar, estaré ahí. Roberto redactará los documentos modificando los términos de la restitución, dije soltando su mano. Tendrás que cumplir un mínimo de 20 horas semanales mientras tu salud lo permita. El hospicio documentará tus visitas. Lo haré, repitió, esta vez con más fuerza. Gracias, Carmen, por darme esta oportunidad. Me levanté, indicando que la reunión había terminado. Pero antes de irme, miré a Javier una última vez. En cuanto al divorcio, procederemos como planeado. No hay reconciliación posible. Pero dudé, buscando las palabras correctas. Espero que uses este tiempo con tu madre sabiamente, porque cuando se vaya no habrá segundas oportunidades. Salí del café sin mirar atrás. Roberto me siguió en silencio hasta llegar al coche. Solo cuando estábamos dentro habló. Eso fue extraordinariamente compasivo y astuto. Has convertido tu venganza en redención para ella. No fue venganza, respondí mirando por la ventana. Fue justicia con misericordia. Hay una diferencia. ¿Y tú? ¿Cómo te sientes? Consideré la pregunta honestamente. Libre. Finalmente, completamente libre. No del dolor que causaron, sino de la necesidad de hacerlos sufrir. Recuperé mi casa, mi dignidad, mi vida. Eso es suficiente. Las siguientes semanas trajeron cambios inesperados. Matilde cumplió su promesa. Cada informe del hospicio confirmaba su presencia constante, leyendo cuentos a niños enfermos, sosteniendo manos pequeñas, ofreciendo consuelo donde había capacidad. Los trabajadores sociales me llamaron personalmente para agradecerme. No sé qué arreglo tienen con la señora Mendoza, dijo la directora del hospicio, pero ha sido un regalo del cielo. Los niños la adoran. Tiene paciencia infinita. Me sorprendió sentir una punzada de algo parecido a orgullo, no por Matilde, sino por la decisión que había tomado. El divorcio se finalizó en enero, un proceso silencioso y sin drama comparado con el juicio público. Javier firmó todo sin protestar, renunciando a cualquier reclamo sobre mis bienes. La última vez que lo vi fue en la oficina del notario, donde intercambiamos una mirada breve pero significativa. No había odio ahí, solo el reconocimiento triste de dos personas que alguna vez compartieron una vida y ahora eran completos extraños. Alessandro llegó la semana siguiente con Giulia. Su hija resultó ser una joven brillante de 16 años, apasionada por la historia del arte y llena de preguntas inteligentes sobre restauración. Pasamos una tarde completa en mi taller, y la vi brillar mientras le explicaba técnicas de limpieza de pintura. Papá tenía razón, me dijo al final del día. Eres impresionante, y no solo por tu trabajo. ¿No? Pregunté sorprendida. No, porque te caíste y te levantaste más fuerte, porque enseñas que las mujeres no necesitan ser salvadas. Podemos salvarnos a nosotras mismas. Esa noche, con Alessandro y Giulia cenando en mi comedor restaurado, me di cuenta de algo profundo. Esta casa, la casa de mi padre, finalmente estaba llena de vida nuevamente. No la vida falsa y tóxica que había compartido con Javier, sino algo real, algo construido sobre honestidad y respeto mutuo. ¿En qué piensas?, preguntó Alessandro, notando mi expresión distante. Estaba pensando que quizás el regalo que mi padre me dio no fue solo la casa. Fue la oportunidad de aprender quién soy realmente cuando todo me es quitado, y descubrir que hay algo inquebrantable en mi núcleo. Giulia levantó su copa de jugo. Por Carmen,
quien nos enseña que la mejor venganza no es destruir a tus enemigos, sino construirte a ti misma tan alto que ya no puedan alcanzarte. Brindamos, y en ese momento sentí paz completa. Matilde falleció en marzo, rodeada por Javier y por 3 niños del hospicio que habían insistido en despedirse de su abuela Carmen, como la llamaban. No asistí al funeral, pero envié flores, lavanda, como la que solía crecer en el jardín antes de que ella llegara. Javier me envió una nota después. Murió en paz, gracias a ti. Les habló a los niños hasta su último día consciente. Me dijo que finalmente entendió lo que significa dejar un legado bueno. Gracias por darnos eso. Guardé la nota en un cajón y cerré ese capítulo para siempre. Hoy, 2 años después de mi regreso a Barcelona, estoy parada en la terraza de mi casa con Alessandro a mi lado, observando el atardecer pintar el cielo de naranja y púrpura. Mi taller prospera, mi reputación es sólida y por primera vez en años estoy verdadera y completamente feliz. ¿Alguna vez lo extrañas?, pregunta Alessandro. ¿La simplicidad de antes? No, respondo sin dudar. Aquella simplicidad era ignorancia. Prefiero la complejidad de saberlo todo y elegir la paz de todos modos. Y es verdad, mi esposo gritó que su madre merecía mi casa. Le dije que se la diera. Y 5 años después, él rogó por perdón que no necesitaba dar porque yo ya había ganado algo mucho mejor que venganza. Había ganado a mí misma de vuelta. Y eso valió cada lágrima, cada noche solitaria, cada momento de duda. Porque al final, la mejor victoria no es destruir a quien te lastimó. Es construirte tan brillante que sus sombras nunca más puedan tocarte. 6 meses después de la muerte de Matilde, recibí una carta inesperada. Llegó en un sobre color crema, con letra temblorosa que reconocí inmediatamente. Era la escritura de mi ex suegra. La fecha del sello postal indicaba que había sido enviada semanas antes de su fallecimiento. Me senté en mi oficina del taller, observando el sobre durante largos minutos antes de abrirlo. Elena pasó y notó mi expresión. ¿Malas noticias? No lo sé todavía, respondí rompiendo cuidadosamente el sello. Dentro había 3 páginas escritas a mano y una fotografía antigua. Querida Carmen, comenzaba la carta. Escribo esto desde mi cama del hospital, sabiendo que probablemente no estaré aquí cuando la leas. Los médicos me han dado días, quizás una semana, pero hay cosas que necesito decirte antes de irme. Mi respiración se volvió más lenta mientras continuaba leyendo. Estos últimos meses en el hospicio con los niños me enseñaron algo que debí haber aprendido hace décadas. El valor real no está en lo que posees, sino en lo que das. Esos pequeños, enfrentando enfermedades terribles con valentía que yo nunca tuve, me mostraron lo insignificante que fue mi vida. Pasé 70 años acumulando resentimientos y ambiciones, y 5 meses descubriendo lo que realmente importa. Tuve que detenerme, sintiendo un nudo en la garganta. Pero no te escribo solo para repetir disculpas que ya expresé. Te escribo para darte algo que mereces, la verdad completa. Javier no fue el único arquitecto de nuestro plan. Fui yo quien lo sembró en su mente durante años. Desde que tu padre murió y heredaste esa casa, yo le susurraba a mi hijo que era injusto, que tú tenías demasiado, que él, como hombre de la familia, merecía esos activos. Mis manos temblaban sosteniendo el papel. Envené su mente lentamente, año tras año, hasta que él también creyó que tenía derecho a lo que era tuyo. Cuando conoció a Lorena, solo aceleré el proceso. Fui yo quien sugirió la estrategia de la donación. Fui yo quien encontró al abogado que redactaría los documentos. Mi hijo es culpable, sí, pero yo fui la serpiente que lo tentó al jardín. Cerré los ojos, procesando esta confesión póstuma. ¿Por qué te cuento esto ahora? Porque quiero que sepas que Javier, en el fondo, era un buen hombre antes de que yo lo corrompiera. No justifico sus acciones, pero comprendo mi rol en crearlas. Y quiero que, si algún día sientes el impulso de perdonar, sepas que él merece parte de esa gracia más de lo que yo jamás merecí. La carta continuaba con detalles sobre cuentas bancarias que había logrado salvar del desastre financiero, pequeñas sumas que quería que se donaran al hospicio en mi nombre. Terminaba con una línea que me rompió de maneras inesperadas. Fuiste la hija que debía haber tenido y la nuera que nunca merecí. Que encuentres felicidad en la vida que tan valientemente reconstruiste. Con arrepentimiento eterno, Matilde. La fotografía adjunta mostraba a una Matilde joven, quizás de 30 años, sosteniendo a un bebé Javier. Su expresión era radiante, llena de esperanza y amor maternal. Al reverso había escrito: cuando todavía sabía cómo amar sin condiciones.
antes de que la amargura me consumiera. No dejes que te pase lo mismo. Lloré. No por Matilde, no exactamente. Lloré por la tragedia de una vida desperdiciada en envidia, por el recordatorio de lo cerca que había estado de convertirme en algo similar, por la complejidad imposible del perdón. Elena entró cuando escuchó mis sollozos, leyó la carta en silencio y simplemente me abrazó. Las personas son complicadas, dijo suavemente. Pueden ser monstruos y ángeles caídos simultáneamente. Pasé tanto tiempo odiándola, admití entre lágrimas. Y ahora que ya no está, siento... no sé qué siento. Sientes cierre real, respondió Elena. El tipo de cierre que solo viene cuando entiendes completamente a tu adversario. Esa noche, guardé la carta en una caja especial junto con otros documentos importantes de mi vida. No para olvidarla, sino para recordar la lección. La amargura es un veneno que consumimos esperando que mate a otros. Las semanas siguientes trajeron desarrollos inesperados en mi vida profesional. El Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid me contactó con una propuesta extraordinaria. Querían que liderara la restauración completa de su colección de pinturas flamencas del siglo XVII. Era un proyecto de 5 años con un presupuesto de 10 millones de euros. Es la oportunidad de tu vida, dijo Elena cuando revisamos el contrato. Consolidará tu reputación como una de las mejores restauradoras de Europa. Pero requiere mudarme a Madrid durante al menos 3 años, observé, pensando en Alessandro y Giulia, en la casa que había luchado tanto por recuperar. ¿Y? Carmen, has pasado los últimos 2 años reconstruyendo tu pasado. Quizás es hora de construir tu futuro. Tenía razón. Esa noche hablé con Alessandro por videollamada. Su reacción me sorprendió. Acéptalo, dijo sin dudar. Es brillante. Pero estaré en Madrid. Tú estás en Roma. Giulia tiene colegio. Carmen, interrumpió con una sonrisa. He estado esperando el momento correcto para decirte esto. Me ofrecieron una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid. Historia del arte renacentista. Iba a rechazarla porque pensé que tú estabas comprometida con Barcelona, pero si ambos estamos en Madrid... Mi corazón se aceleró. ¿Estás diciendo que...? Estoy diciendo que quizás es momento de que construyamos algo juntos. No solo visitas de fin de semana o videollamadas, algo real. Giulia comienza la universidad el próximo año. Puede estudiar allí. Podemos conseguir un apartamento o una casa, algo nuestro. Las lágrimas volvieron, pero esta vez de felicidad pura. ¿Estás seguro? Es un gran cambio. He estado seguro desde el día que te conocí. Solo estaba esperando que tú estuvieras lista. Acepté ambas ofertas, el proyecto del Thyssen y la aventura de Madrid con Alessandro. Pero antes de irme, había algo que necesitaba hacer. Llamé a Javier. No habíamos hablado desde el funeral de Matilde. Él contestó después del tercer timbre, su voz cautelosa. «¿Carmen? Necesito verte, una última vez. ¿Puedes venir a la casa mañana por la tarde?» Hubo una pausa larga. ¿Es sobre los pagos de restitución? Porque todavía estoy juntando... No es sobre dinero. Solo ven. Preparé café al día siguiente, puse galletas en un plato bonito y esperé en la sala donde todo había comenzado años atrás. Cuando Javier llegó, se veía mejor que la última vez. Había ganado algo de peso, su barba estaba recortada y sus ojos, aunque todavía tristes, tenían algo de vida. «Gracias por recibirme», dijo sentándose nerviosamente en el borde del sofá. Le entregué la carta de su madre. «Llegó hace 2 semanas. Pensé que deberías leerla». Lo observé mientras leía, viendo las emociones atravesar su rostro. Sorpresa, dolor, comprensión, lágrimas finales. Cuando terminó, dobló cuidadosamente las páginas y me la devolvió. «Quédatela», dije. «Es tanto tuya como mía». «No sabía», susurró. «No sabía cuánto de esto venía de ella. Pensé que eran mis ideas. Las ideas fueron de ella, pero las decisiones fueron tuyas». Respondí sin crueldad, solo declarando hechos. «Ambos son responsables». Él asintió, limpiándose los ojos. «He estado en terapia, intentando entender cómo me convertí en esa persona. Mi terapeuta dice que pasé la vida buscando la aprobación de mi madre, incluso cuando esa aprobación requería traicionar mis propios valores. ¿Y ahora? ¿Qué harás con esa comprensión?» «Estoy reconstruyendo, lentamente. Conseguí trabajo como consultor para una pequeña empresa textil. Nada glamoroso, pero honesto. Alquilé un apartamento modesto. Estoy pagando mis deudas poco a poco». Hizo una pausa. «Y estoy tratando de convertirme en alguien que mi madre habría estado orgullosa de conocer al final, no al principio de su vida». Serví el café, pasándole una taza. «Te llamé porque voy a mudarme a Madrid, por trabajo, y antes de irme necesitaba decirte algo.
Él levantó la vista esperando. No te perdono. Todavía no. Quizás nunca completamente. Pero te libero. Del espacio que ocupabas en mi mente, del poder que tenías sobre mis emociones, de la energía que gastaba manteniéndote como villano en mi historia. Ya no necesito eso. Sus labios temblaron. Carmen, Déjame terminar, continué. Lo que hiciste fue terrible, pero también me dio algo inesperado. Me obligó a descubrir mi propia fuerza. Me obligó a convertirme en alguien que nunca habría sido si hubiéramos seguido en ese matrimonio mediocre. Así que en un sentido extraño y retorcido, tu traición fue el catalizador que necesitaba. No sé si eso me hace sentir mejor o peor, admitió con una risa amarga. No debería hacerte sentir nada. No lo digo por ti, lo digo por mí. Porque necesito dejar Barcelona sin cadenas invisibles atándome al pasado. Bebimos café en silencio durante varios minutos. Era un silencio extrañamente cómodo, el tipo de quietud que viene después de que la tormenta finalmente amaina. Espero que seas feliz en Madrid, dijo finalmente. Y espero que ese hombre, Alessandro, te trate como deberías haber sido tratada siempre. Lo hace, respondí simplemente. Cuando se levantó para irse, caminé con él hasta la puerta. En el umbral se giró una última vez. Para lo que sirva, Carmen, convertirte en mi ex esposa fue la mejor cosa que te pasó. Y perder a mi esposa fue lo peor que me pasó a mí. Esa es la justicia real. Después de que se fue, subí a la terraza del tercer piso y miré Barcelona extenderse ante mí. Esta ciudad me había visto en mis peores y mejores momentos. Me había visto caer y levantarme. Ahora era hora de volar. Vendí la casa 2 meses después. No a extraños, sino a una joven pareja de restauradores de arte que la amaron inmediatamente. Les conté su historia, cada detalle, y prometieron honrar el legado de mi padre manteniéndola hermosa. Es más que una casa, les dije durante la firma. Es un testamento de resiliencia. Cuídenla. Lo haremos, prometió la joven esposa, sus ojos brillando con lágrimas. Y si alguna vez queremos venderla, te daremos la primera opción. No necesitaría esa opción, porque finalmente entendí lo que mi padre había querido enseñarme. El hogar no es un lugar, es un sentimiento. Y ese sentimiento ahora vivía en mí, no en paredes de piedra. Madrid me recibió con sol brillante y posibilidades infinitas. Alessandro y Giulia estaban esperándome en la estación de tren, sosteniendo un letrero que decía: «Bienvenida a casa, Carmen». Hogar. Sí, eso era exactamente lo que esto era. Y mientras el taxi nos llevaba a nuestro nuevo apartamento en Malasaña, con Alessandro tomando mi mano y Giulia hablando animadamente sobre los museos que visitaríamos, supe con certeza absoluta que había tomado la decisión correcta. El pasado estaba cerrado, el futuro estaba abierto, y yo era libre. 3 años después, Madrid. Estoy parada en el salón principal del Museo Thyssen-Bornemisza, observando la última pintura de mi proyecto, La Virgen y el Niño, de Rogier van der Weyden, del año 1460. Después de 18 meses de trabajo meticuloso, los colores brillan con una intensidad que no habían tenido en siglos. Los azules del manto de María son profundos como el océano. Los oros resplandecen, cada pliegue de tela parece real bajo la luz cuidadosamente dirigida. «Es magnífico», dice una voz detrás de mí. Me giro para encontrar a la directora del museo, doctora Inmaculada Torres, sonriendo con orgullo. «Carmen, ha superado todas nuestras expectativas. Esta colección será el orgullo de España por generaciones. Fue un honor trabajar en ella», respondo honestamente, y lo fue. Cada pincelada restaurada se sintió como reclamar no solo el arte, sino pedazos de mí misma. «Tengo noticias para ti», continúa la doctora. «El Museo del Louvre contactó específicamente preguntando por ti. Tienen una colección de primitivos italianos que necesitan restauración urgente. Están dispuestos a esperarte si decides aceptar. Hace 3 años, habría saltado ante esa oportunidad sin pensarlo. Pero ahora, miro mi anillo de compromiso, un zafiro azul rodeado de diamantes que Alessandro me dio hace 6 meses, y sonrío. Déjame consultarlo con mi familia primero». La palabra familia sale naturalmente de mis labios. Familia. Algo que pensé había perdido para siempre cuando Javier me traicionó. Pero aquí estoy, con Alessandro, con Giulia, quien ahora estudia Historia del Arte en la Complutense y me llama su madrastra favorita, con cariño genuino, con Elena, quien expandió Duarte Restauraciones a 3 ciudades, con amigos reales que valoran quién soy, no lo que tengo. Esa noche, en nuestro apartamento con vistas al Parque del Retiro, preparo una cena especial. Alessandro llegará tarde de una conferencia, así que aprovecho para reflexionar mientras cocino. La cocina es terapéutica ahora,
no la obligación que era durante mi matrimonio con Javier. Mi teléfono vibra, un mensaje de un número desconocido. Casi lo ignoro, pero algo me hace abrirlo. Hola Carmen, soy Lucía Mendoza, la prima de Javier. Sé que no tenemos relación, pero pensé que querrías saber. Javier se casa el próximo mes. Conoció a alguien en su grupo de terapia, una mujer llamada Patricia. Parece genuinamente feliz y diferente. Solo pensé que te gustaría saber que ambos siguieron adelante. Leo el mensaje varias veces. Espero sentir algo. Celos, satisfacción, amargura. Pero solo siento una tranquilidad profunda. Escribo mi respuesta. Gracias por decirme, Lucía. Le deseo lo mejor. Todos merecemos segundas oportunidades. Y lo creo sinceramente. Alessandro llega una hora después, trayendo flores y noticias emocionantes. La universidad aprobó mi libro. Arte y amor en el Renacimiento se publicará el próximo año. Lo abrazo, genuinamente orgullosa. Es maravilloso. Tu investigación merece ser compartida. Mientras cenamos pasta casera y vino tinto, le cuento sobre la oferta del Louvre y sobre el mensaje de Javier. ¿Cómo te sientes?, pregunta, siempre sintonizado con mis emociones. Feliz por él y feliz por mí. Creo que finalmente llegamos ambos a donde necesitábamos estar. ¿Y el Louvre? Tomo su mano a través de la mesa. Quiero aceptarlo, pero también quiero que nos casemos primero. Quiero comenzar ese proyecto como tu esposa, no como Carmen sola contra el mundo. Sus ojos se iluminan. Estoy diciendo que dejemos de esperar el momento perfecto. Este es el momento perfecto. Casémonos este verano. Nos besamos a través de los platos de pasta, y en ese momento siento la diferencia absoluta entre este amor y el anterior. Con Javier siempre hubo cálculo, siempre guardando partes de mí por seguridad. Con Alessandro puedo ser completamente vulnerable porque sé, sin duda alguna, que mi vulnerabilidad es segura en sus manos. La boda sucede en julio, en una villa pequeña en la Toscana. Elena es mi dama de honor, Julia mi madrina de anillos, y sorprendentemente, Roberto Santander, mi abogado convertido en amigo cercano, me entrega al altar en representación de mi padre. Tu padre estaría tan orgulloso, susurra mientras caminamos por el pasillo de flores blancas. No solo de lo que lograste profesionalmente, sino de la mujer en la que te convertiste. La ceremonia es íntima. 30 personas que realmente significan algo para nosotros. No hay ostentación, no hay espectáculo, solo amor genuino y promesas sinceras. Cuando Alessandro dice, sí, quiero, veo todo nuestro futuro desplegarse ante mí. No será perfecto, porque nada lo es, pero será real. Durante el banquete, Elena se levanta para dar un discurso. Conocí a Carmen hace 8 años, cuando era una mujer talentosa pero invisible, viviendo en la sombra de un hombre que no merecía su luz. La vi desaparecer completamente durante 5 años. Y la vi regresar transformada en fuego puro. Hoy la veo feliz. No porque encontró a otro hombre, sino porque se encontró a sí misma primero. Ese es el verdadero final feliz. Los aplausos resuenan, pero las palabras de Elena quedan conmigo. Tiene razón. La historia no es sobre cómo Alessandro me salvó. Es sobre cómo me salvé a mí misma y luego elegí compartir esa versión salvada con alguien digno de ella. Meses después, instalada en París para el proyecto del Louvre, recibo un paquete por correo. El remitente me sorprende. Javier Mendoza. Dentro hay una nota breve y un cheque. Carmen, finalmente conseguí liquidar los últimos activos y pagar completamente la restitución que te debía. Este cheque cubre el monto total más intereses. Pero también te envío esto. Debajo del cheque hay una fotografía. Es de mi boda, tomada por alguien de lejos. Alessandro y yo bailando, con Julia y Elena riendo en el fondo. No entiendo por qué Javier tiene esta foto hasta que leo el resto de la nota. Estaba en Barcelona para una reunión de negocios cuando me enteré de que te casabas cerca de allí. No fui invitado, obviamente, pero no pude resistir pasar por la villa. No entré, solo observé desde lejos. Y vi tu felicidad. Real, radiante, absoluta. Y en ese momento supe que tomé la decisión correcta dejándote ir. No porque no te mereciera, que no lo hacía, sino porque tú merecías exactamente lo que tienes ahora. Esta foto es mi regalo de bodas retrasado, la prueba visual de que ambos finalmente estamos donde pertenecemos. Sé feliz, Carmen. Patricia y yo también lo somos. Javier. Muestro la nota a Alessandro esa noche. Él la lee. Luego me mira con esa expresión sabia que amo. ¿Qué piensas? Pienso que el perdón no siempre llega como un momento dramático de reconciliación, respondo. A veces llega silenciosamente, cuando te das cuenta de que la persona que te lastimó
ya no tiene poder sobre tu paz interior. ¿Lo perdonas entonces? Considero la pregunta honestamente. Lo libero completamente. Que eso sea perdón o simplemente indiferencia benigna, no estoy segura, pero es suficiente. El proyecto del Louvre dura 2 años más. Julia viene a visitarnos frecuentemente, ahora trabajando en su tesis sobre restauración de arte medieval. Elena abre una oficina de Duarte Restauraciones en París. Mi vida se llena de trabajo significativo, amor genuino y amistad profunda. Pero hay un último capítulo que cerrar. 5 años después de vender mi casa en Barcelona, la joven pareja de restauradores me contacta. Carmen, tenemos noticias maravillosas. Estamos esperando nuestro primer hijo, y queríamos preguntarte si nos harías el honor de ser la madrina. Esta casa, tu casa, nos ha traído tanta felicidad. Queremos que seas parte de esa bendición. Acepto inmediatamente, conmovida más allá de las palabras. En la ceremonia de bautizo, sostengo a la pequeña Julia mientras el sacerdote derrama agua bendita sobre su cabeza. Estamos en el jardín de la casa, el mismo donde solía cultivar lavanda. La nueva dueña lo ha convertido en un paraíso de flores. Esta casa tiene buena energía ahora, me dice después, mientras tomamos té en la terraza. Puedo sentir que algo doloroso sucedió aquí, pero también que fue sanado. ¿Es verdad? Completamente verdad, confirmó mirando las paredes de piedra que una vez atestiguaron mi peor momento. Ahora atestiguan mi mayor triunfo, la capacidad de dejar ir sin amargura. De regreso a París, en el tren con Alessandro dormitando a mi lado, escribo en mi diario, algo que comencé hace años como terapia. Hoy cerré el último capítulo de mi vida anterior. No con venganza, no con dolor, sino con paz. He aprendido que la verdadera fuerza no está en nunca caer, sino en cómo te levantas. Que el perdón no significa olvidar, sino negarse a permitir que el pasado envene el futuro. Que el amor real no te completa, porque ya debes estar completa, sino que amplifica quien ya eres. Y he aprendido que a veces las mayores traiciones son regalos disfrazados, porque si Javier nunca me hubiera traicionado, nunca habría descubierto mi propia fuerza, nunca habría construido Duarte Restauraciones, nunca habría conocido a Alessandro, nunca me habría convertido en la mujer que soy hoy. Mi esposo gritó que su madre merecía mi casa. Le dije que se la diera. 5 años después, él rogó por mi perdón. No se lo di entonces porque no lo necesitaba, pero ahora, años más tarde, lo libero completamente de ese peso, no por él, sino por mí, porque finalmente entiendo, la mejor venganza nunca fue destruirlo a él. Fue construirme a mí misma tan completamente que su traición se convirtió en irrelevante. Un pequeño desvío en el camino de mi vida, no su definición. Cierro el diario y miro por la ventana del tren. El campo francés se despliega en tonos dorados bajo el sol de la tarde. Alessandro se despierta, toma mi mano y sonríe sin decir nada. Y en ese silencio cómodo, en esa mano en la mía, en este viaje hacia casa, encuentro la verdad final. La victoria no está en hacerles pagar por el daño que te hicieron. La victoria está en construir una vida tan bella que su ausencia se convierte en una bendición. Una vida donde cada mañana despiertas agradecida por las batallas que peleaste, porque te convirtieron en guerrera. Una vida donde el dolor del pasado es solo una historia que cuentas para inspirar a otras mujeres a levantarse. Una vida donde elegiste el amor después de la traición, la confianza después del engaño, la apertura después del cierre. Y si eso no es triunfo absoluto, no sé qué es. Años más tarde, cuando otras mujeres me preguntan cómo lo hice, cómo sobreviví y prosperé después de tal traición, mi respuesta es siempre la misma. No sobreviví, morí. La mujer que fui murió completamente. Y de esas cenizas nació alguien infinitamente más fuerte, más sabia, más libre. No tengas miedo de morir a tu antigua vida, porque solo muriendo a lo que fuiste, puedes nacer a lo que estás destinada a ser. Y esa es la verdadera historia, no sobre venganza, sino sobre renacimiento. Fin.